Yo estoy un poco temerosa de que lo que preparé sea demasiado extenso, eh, así que bueno, capaz que improviso y me salto cosas, porque además había un pequeño recorte clínico de Freud que me encantaría poder leer, voy a intentarlo, entonces al igual me salto alguna cosa. Eh, bueno, yo les voy comentando algunas cosas. Primero que había mandado unos textos que son muy extensos, pero si alguien tiene ganas, se puede leer algo mucho más corto, que está muy bien explicado. Lo que pasa es que yo quería dar como los textos donde él primero lo escribe, pero como ya comentamos varias veces, Freud hizo unas conferencias que se titularon Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, donde cada conferencia es un tema y estas conferencias están buenísimas porque suelen ser bastante cortas, concisas y muy claras. Entonces, si pueden conseguir los tomos, está en este tomo, varias de las cosas que voy a hablar hoy, pero yo se los puedo mandar de modo digital, se los puedo mandar en PDF, ¿sí? Pero entonces, de estas conferencias, sobre todo, lo que vamos a ver hoy, tenemos la conferencia 17, que se titula El sentido de los síntomas. Eh, la conferencia que le sigue, la 18, también sigue con este tema. Yo algo voy a mencionar sobre lo que aparece en esta conferencia también. Claro, estas conferencias son posteriores a los textos que yo les mandé. Son eso, conferencias donde él resume temas y claro, lo bueno de las conferencias es que muchas veces cuando él ha hecho una elaboración a lo largo de años, en la conferencia todo eso queda como resumido. ¿eh? Y luego la conferencia 23 se llama Los caminos de la formación de síntoma. Esta también es súper interesante a lo que vamos a ver hoy. Y también les comento que Claudia, perdón, el encuentro que viene, ella va a continuar con el tema del síntoma. Y, Clau, me parece que vos ibas a abordar sobre todo, ¿no? A partir de casos clínicos, que está bueno porque hoy haremos una introducción un poquito más teórica. Claudia, me parece que lo vas a hacer, vas a dar, ¿no? Ejemplos clínicos. La idea es eso, a partir de la clínica, de fragmentos de casos clínicos, poder ubicar el síntoma, tal como hoy lo va a trabajar Lucía, que va a hacer un recorrido sobre la cuestión del síntoma en Sí. Freud. Y yo voy a tratar de tomar eso con la modificación que Freud hace a partir de los años 20 en inhibición, síntoma y angustia, pero para poder pensar el síntoma en la clínica, por lo cual, como voy a hablar mucho de clínica, eh, no, no lo voy a grabar. Va a ser, ay, esperen que se me puso. No, 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 yo estoy compartiendo pantalla, Clau. Ah, está, Soy está, yo. está, está Soy yo perfecto. la que estoy. Pensé que era ¿Se ve, algo que estaba pasando en, en mi computadora. No, no, lo se ve lo que importante es estoy esto. compartiendo? Sí, Sí, vale. Sí. Bueno, No, esa quería es un decir eso poquito nada la. más, que vamos a trabajar casos clínicos y por lo tanto no se va a grabar. Los que puedan estar, están, y bueno, por una cuestión de cuidados y demás. Así que bueno, Sí. ahora sí, Lu. Bueno, esa es un poco la hoja de ruta. Si les parece, comenzamos porque se nos va a hacer un poco tarde y porque también hay algunos compañeros como Alfredo, por ejemplo, que están hace rato. Miren, yo les quería compartir, solo un momento, ¿eh? Este cuadrito, eh, voy a hacer la confesión de que este cuadro me lo hizo el chat GPT.
Lo diré solo una vez y luego lo negaré. No, miren, se los muestro porque a mí por lo menos me va bien visualmente, ¿eh? Fíjense que en el No cuadro, se está viendo, ¿eh? ¿no? No, estamos en tu escritorio. Ah, esperen, que estoy haciendo algo mal entonces. Tenés que abrir vos, me parece, primero tu gráfico y después compartir pantalla. Ay, miren que siempre que lo hago me pasa lo mismo, que es que no sé muy... A ver, un segundito, disculpen, ¿eh? Si no lo consigo, pues nada, no lo pongo, tampoco es tan importante. Acá, compartir. A ver si ahora sí. Ahora me dirán, Ya te des- Sí, Y ahí ahora hay sí. un cuadro. bien, entonces, nada, simplemente para que vean, ay, para que vean que están las fechas, ¿sí? Tenemos esas primeras fechas, ¿no? De 1893, que si se acuerdan, es lo que se considera como los textos pre-psicoanalíticos, que yo les envié ese texto, está estudio sobre la histeria ahí. Vamos a arrancar un poco el recorrido a partir de ahí, y yo me voy a quedar más o menos, a la altura del 1914. Lo que viene después, que hay un giro muy importante a partir de 1920, y sobre todo en el tema que nos toca hoy, que es el síntoma. Hay un texto que se llama Inhibición, Síntoma y Angustia, que es del 26. Ese texto va a tocar algo, Claudia. Yo no lo voy a tocar hoy, en principio. Entonces, nosotros veremos hoy la primera parte. Bueno, ahora voy a dejar de compartir. Ya está, ¿no? Ya dejé de compartir. Vale. Entonces, empiezo. Hoy, bueno, la clase, ¿no? La titulé como el, el concepto de síntoma. Freud, con su modo de escucha y su invitación a la palabra, provocó un cambio respecto de la psiquiatría y la neurología de su época. Uno de los motivos fue que dio lugar, y un lugar importante, al sinsentido aparente detrás del malestar de sus pacientes. Ese sinsentido, no explicable bajo la rúbrica del orgánico, y que perturba el confort y el placer de la vida. Por eso lo titulé así, el síntoma en psicoanálisis. Para ser más precisos, lo que vamos a hablar hoy es del síntoma tal y como fue concebido por Freud. Veremos que el síntoma tiene una doble dimensión. Por un lado, un mensaje inconsciente, y por otro, es un sustituto de una satisfacción pulsional. Esto es lo que vamos a desarrollar en el encuentro de hoy, ¿sí? El síntoma es para Freud, antes que nada, un enigma a ser descifrado. El psicoanalista, por la posición discursiva que toma y por la invitación que hace a quien lo consulta, como recordarán, ¿no?, que lo hemos dicho varias veces, porque enunciamos la regla fundamental. La regla fundamental es la de la asociación libre. Diga todo lo que le venga a la mente, ¿sí? Promueve la creencia en el síntoma, la creencia en el sentido, es decir, que hay un sentido a aquello que nos ocurre. Y esta es la condición de posibilidad del trabajo de análisis bajo transferencia. Entonces, existe una diferencia importante, y es una pena que hoy no nos acompañe Berta, que es psiquiatra, no sé si hay algún psiquiatra también,
Existe una diferencia importante entre el tratamiento que propone el DSM y el psicoanálisis sobre el concepto mismo de síntoma. El DSM propone una enumeración fenomenológica de conductas que son aplicables a todos, ¿sí? Con una pretensión de objetividad. Como en medicina, se pretende localizar la lesión orgánica que explique una conducta, ¿sí? Opuesto diametralmente a este enfoque, el psicoanálisis propone una formación del síntoma que es particular del sujeto, no es aplicable a todos. Va dirigido a un otro y por lo tanto pide ser descifrado. Es descifrable. En medicina es el médico quien es el que decide o le otorga, ¿no?, lugar de signo a lo que ocurre, o cuáles son esos signos relevantes para encontrar las causas del malestar. En psicoanálisis es el sujeto quien aporta sus significantes inconscientes en el análisis. El síntoma puede ser casi la única garantía de subjetividad. La otra vertiente que la psiquiatría desestima es la del exceso de goce que hay en juego en un síntoma, esta dimensión de satisfacción pulsional. Como les comentaba antes, ¿no? Les he pasado algo de bibliografía para que hoy podamos ir siguiendo un poco esta elaboración freudiana del síntoma de la mano de sus numerosos descubrimientos, giros, modificaciones. Por eso me resultaba un poco difícil resumirlo, porque él fue haciendo muchos cambios porque iba descubriendo cosas. Bien, entonces, vamos a empezar con estudios sobre la histeria, más o menos por esta época, que es el momento, podemos decir, como fundacional, ¿sí? En estos textos prepsicoanalíticos o fundacionales, ¿no? Estos textos se corresponden al momento en que Freud empieza a atender pacientes como neurólogo, ¿sí? Y escribe junto a Breuer estos estudios sobre la histeria. Nos remitimos al 1895, ¿sí? Freud no solo descubre el sentido inconsciente del síntoma, sino que además ve que se presentaba con una cualidad particular, un carácter sexual e infantil del síntoma. Esta perspectiva no la abandonará a lo largo de los 50 años de elaboración, es algo que permanece. Entonces, el síntoma pasa de presentarse, ¿no?, muchas veces con este sinsentido. Por eso voy a intentar comentarles este recorte clínico, porque muchas veces el síntoma parece una cosa que no se entiende, la persona misma no entiende por qué hace algo o por qué piensa algo o no, por qué le ocurre eso, pero no puede evitarlo. Es un sinsentido que se repite displacenteramente, y que Freud ve que, tal como pasa con los actos fallidos y con los sueños, esto tiene un sentido, ¿no? Y se articula con experiencias y significaciones de acontecimientos particulares del sujeto. Él, cuando empieza a estudiar el síntoma, le atribuye la causa a lo que él llama en ese momento trauma psíquico, ¿sí? Es algo que también va modificando con el tiempo, porque primero lo piensa como un acontecimiento traumático en una escena infantil. Después se da cuenta que no es tanto el acontecimiento en sí mismo, sino su evocación a partir de una escena que le pasa a la persona posteriormente y que resignifica esa primer escena, ¿sí? La vida infantil, la sexualidad infantil participa del proceso de formación de síntomas y es motivo de represión de aquello que es
inconciliable o inadmisible para el yo del sujeto, y que tiene que ver con los deseos sexuales infantiles. Tal como lo estudiamos cuando vimos el complejo de Edipo, ¿sí? De modo que ya vemos que los síntomas implican un retorno de lo reprimido. Se trata de algo que fue reprimido por ser inconciliable y que retorna. En aquellos tiempos, Freud de alguna manera constataba como una cierta homogeneidad entre el sentido del síntoma y la palabra del analista, es decir, la interpretación. Si los síntomas tenían un sentido, eran dóciles, digamos, a la interpretación del analista. El analista transmitía al paciente lo que él iba leyendo de ese sentido de los síntomas mediante la intervención que se conoce como la interpretación. Esta interpretación o estas claves, digamos, que el analista va transmitiendo al paciente mediante la interpretación, se referían a traumas, angustias y acontecimientos de la infancia que generaban, por efecto de las defensas puestas en juego ya en los tiempos infantiles, las condiciones de posibilidad de los síntomas. Entonces, ¿cómo define Freud al síntoma? El síntoma psíquico, al ser algo que por definición molesta y perturba, o sea, no resulta placentero para el yo. Además, como vimos recién, tiene este carácter de repetitivo. El yo quiere resolver el síntoma, pero se termina reconociendo impotente en esa lucha. La mayoría de las veces no hace más que acomodar su funcionamiento al síntoma. Entonces, ya podemos recortar como 4 características. Por un lado, que es displacentero, y además de displacentero, es como inútil para la vida, ¿no? La persona se encuentra haciendo algo que no tiene ninguna utilidad, se queja de ello y habitualmente le conlleva malestar o sufrimiento. Se repite, como dijimos, el yo se muestra impotente para resolverlo y esto le implica un gasto de energía anímica, que es un poco la presentación de los pacientes cuando vienen a consultar. Me pasa esto, me provoca un malestar y no entiendo por qué me sigue ocurriendo y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y un cuarto elemento que ve Freud es que se puede también recortar una ganancia secundaria a la enfermedad, dice él, secundaria de la enfermedad. Es decir, que el convivir con el síntoma acaba conllevando también ciertos beneficios, que es lo que él llama la ganancia secundaria de la enfermedad. Entonces, el síntoma estaría en la serie de las formaciones del inconsciente, como lo están los actos fallidos, como lo están los lapsus, como lo están los sueños. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que son producto de un conflicto psíquico entre una pulsión inconsciente reprimida y las fuerzas defensivas, ¿no? Conscientes. Todo síntoma será siempre consecuencia de la acción de estas 2 dimensiones, el inconsciente y las pulsiones. El síntoma expresa una realización de deseo inconsciente y al mismo tiempo una satisfacción pulsional. Es decir, para que haya neurosis, sabemos que tiene que haber un conflicto psíquico, una lucha entre emociones de deseo. Un fragmento de la personalidad puja por ciertos deseos y otro se defiende contra ellos. La libido, por tanto, debe encontrar nuevos caminos y objetos para satisfacerse. En este sentido, es que los síntomas Freud los denomina como una satisfacción nueva o sustitutiva, que se hizo necesaria por la frustración.
Las dos fuerzas que se han enemistado coinciden en el síntoma y por eso este es tan resistente. ¿Mm? Los pacientes no pueden explicar el por qué realizan ciertas conductas o tienen ciertos pensamientos, como por ejemplo acciones obsesivas, y tampoco pueden dejar de hacerlo. Les leo textual una frase de Freud que dice: es preciso admitirlo, en estos síntomas de la neurosis obsesiva, en estas representaciones e impulsos que emergen, no se sabe de dónde, que se muestran tan resistentes a todas las influencias de la vida del alma, normal en lo demás, que hacen al enfermo mismo la impresión de que serían unos huéspedes forzosos oriundos de un mundo extraño. O sea, esta sensación de que aparece como un huésped forzoso, dice. Es decir, las representaciones y los impulsos, en este caso, él hablaba de los impulsos obsesivos, no son ellos mismos inconscientes. El síntoma no sería tal si no deviene consciente. Es decir, lo que aparece consciente es el síntoma, como formación sustitutiva. Esta satisfacción sustitutiva aparece disfrazada, esto es lo que aparece en el síntoma, como disfrazada, deformada, es este retorno de lo reprimido. Freud primero lo que plantea como intervención es la interpretación. Él lo plantea como una forma de deshacer el síntoma. Pero se le fueron presentando algunas dificultades, por las cuales él pudo recortar dos cosas. Primero, que la interpretación no siempre mantiene o se presenta como una potencia transformadora del síntoma. Y segundo, que el síntoma, a pesar de interpretarlo, muchas veces mantenía su repetición. Esto Freud se va encontrando con esto. Por lo tanto, requiere esta conceptualización, ¿no? De nuevos conceptos para ser comprendidos, ¿no? Y para poder trabajarlo en el análisis. Cuando él ve este punto de la repetición del síntoma, la insistencia del síntoma, a pesar de la interpretación, es lo que para él es un indicativo claro de esta dimensión que no es tan metafórica, ¿sí? Si el síntoma tiene una parte que es más metafórica, que es la que podemos leer o interpretar, él ve que hay una parte que no es tan metafórica, que es esta que insiste. Esto es lo que Lacan después va a llamar lo real, entre algunas de las definiciones que él hace de real. Esto que siempre vuelve al mismo lugar, ¿sí? El síntoma en su repetición, aún luego del trabajo simbólico al que lo sometía Freud, le presentaba una dimensión opaca a la interpretación y al sentido. La significación descifrable no da cuenta de todo lo referido al síntoma. Está también la fuerza de la pulsión, esta que se expresa más allá del principio del placer, esta que insiste. Bien. Voy a saltar esta parte. Me voy a detener un momentito en el concepto que Freud utiliza de fijación, porque él dice que esta es una fuerza muy activa en todos los síntomas, ¿sí? El tema de la fijación. Es una inscripción imborrable de un primer encuentro con la satisfacción pulsional, justamente. La fijación se refiere a algo
que es inmóvil o que inmoviliza un objeto, o que crea las condiciones para mantener estable y sujetado a ciertas variables un proceso que tiende a ser inestable, ¿no? Esta podría ser una definición de fijación. La experiencia de un análisis constata la repetición del síntoma y la fuerte resistencia a abandonar las satisfacciones que el síntoma y ciertas posiciones infantiles en la vida le procuran al sujeto. Estos modos, en tiempos infantiles, habían resultado defensas eficaces frente a situaciones de angustia. La fijación indica el modo de inscripción de ciertas representaciones que persisten a lo largo del tiempo. La intelección del sentido de los síntomas lo lleva a Freud a descubrir que los pacientes quedan fijados a un fragmento de su pasado, quedando en el presente alienados a él. Este concepto apareció primero en función de su teoría traumática. Él hablaba de fijación al trauma. Luego, en la teoría libidinal, aparece como fijación en la vida adulta a un modo de satisfacción de las pulsiones parciales y las zonas erógenas de la sexualidad infantil, que si recuerdan es algo que vimos cuando hablamos de los 3 ensayos de teoría sexual y veíamos un poco las diferentes fases, ¿sí? Hablábamos justamente de estos tiempos, de las zonas erógenas de cada tiempo, que finalmente en la vida adulta eso se modifica, ¿sí? Pero en esos primeros tiempos hay un modo de satisfacción de esas pulsiones que son parciales. Y hay unas zonas erógenas privilegiadas, ¿no? Primero la oral, luego la anal, luego la fálica. Entonces, Freud considera que la fijación, de algún modo, está en el origen del proceso represivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquello reprimido que retorna lo hace en el lugar de una fijación. Entonces, hay una relación entre síntoma, retorno de lo reprimido y fijación. Si el síntoma es un retorno de lo reprimido, se produce en el lugar de la fijación. Aquí vemos que hay una articulación entre la significación inconsciente y lo que hay de libidinal, de satisfacción pulsional en juego en un síntoma. La formación de síntoma es un sustituto, dice Freud, de ciertos procesos interrumpidos y perturbados de algún modo, forzados a permanecer inconscientes. Y entonces ocurre una permutación. Por eso Freud proponía que la terapia debía ser consciente lo inconsciente. Pero él lo que se encuentra es que si el analista comunica lo que él va entendiendo, ¿no? Lo que él va leyendo de los síntomas al paciente, esto por sí mismo no cancelaba los síntomas. Ese saber sobre el sentido de su síntoma debe descansar en un cambio interno del sujeto para que eso realmente cancele el síntoma. No basta con que el analista se lo verbalice. El síntoma repite de algún modo una modalidad de satisfacción de la temprana infancia, desfigurada y sentida como un sufrimiento. La modalidad de satisfacción no es reconocible por la persona, no es algo que sea consciente. Por eso el síntoma le aparece como un huésped extraño al sujeto. Lo que antes fuera una satisfacción pulsional, ahora está destinado al rechazo, porque aparece en el modo sintomático. Hay una parte que me voy a saltar que tiene que ver con un giro que hace Freud de cómo él entiende el trauma, que es algo que les dije hace un ratito,
y que él pasa a explicarlo por el lugar que le da a las fantasías. Es decir, que este giro que yo les comentaba de pensar un acontecimiento traumático como un hecho acontecido, a cuando él se empieza a dar cuenta que muchas veces los pacientes relataban cosas y no siempre tenía que ver con un suceso realmente acontecido o vivido, sino como algo que aparecía en la fantasía. Pero él a esto le da un lugar muy importante, de hecho, él habla de realidad psíquica, como algo que tiene, que opera, no como algo inventado, como una mentira, sino que para el paciente tiene eso cumple o tiene un lugar de realidad psíquica. Pero esto, bueno, hago simplemente esta anotación, pero no voy a entrar en este tema hoy. Voy a sintetizar un poquito lo que vimos hasta ahora, que es: el síntoma tiene dos ejes o dos caras o dos dimensiones, ¿sí? El eje del recuerdo de la palabra y el eje de la satisfacción pulsional. En el síntoma no todo es representación, no todo es palabra, sino que también se sustenta en la sexualidad, en una porción de libido, en esa pulsión que está fijada a la fantasía. Por eso Freud, en uno de sus historiales clínicos, dice una frase que se hizo bastante famosa, que es que los síntomas son la práctica sexual de los pacientes. De algún modo surge una equivalencia entre las fantasías, las fantasías para los neuróticos, los delirios en el caso de la psicosis, y las escenas para los perversos. Las fantasías inconscientes están en relación con la vida sexual de los sujetos y producen síntomas. ¿De qué modo son la práctica sexual y de qué modo producen síntomas? Con la afirmación de que la fantasía inconsciente es idéntica a la que le sirvió para la satisfacción sexual en el periodo de masturbación infantil, es decir, en este periodo de sexualidad infantil, donde se produce que haya una zona erógena sobre todo que está activada, ¿sí? Freud da cuenta de que hay como una soldadura entre la evocación de la fantasía y la manipulación de la zona erógena. Una soldadura entre representación simbólica y una manipulación real. Se trata de un anudamiento entre lo simbólico y lo real. Por medio de esta soldadura, algo del orden de lo libidinal adquiere representación. ¿Sí? Serían como tres fases. Una primera fase donde hay un acto autoerótico que se produce en la sexualidad infantil, que es tratar de obtener placer de una zona erógena. Una siguiente fase en la que a esta acción autoerótica se fusiona, se suelda o se liga una representación, ¿sí? Es decir, una fantasía. A la que se le otorga un objeto a la pulsión, ¿sí? En la fantasía hay como una escena que se arma. Y la tercera, a causa de la imposibilidad de efectuar la descarga libidinal en la realidad, la fantasía se sobreinviste, se sobrecarga. Esta sobrecarga entra en conflicto con el yo y tiene por resultado la represión de la fantasía. La fantasía pasa a ser inconsciente y por lo tanto la satisfacción merma. Al cabo de este proceso están dadas las condiciones para la producción de síntomas. Hay un exceso que no se puede tramitar vía la fantasía, que va a buscar satisfacción sustitutiva en el síntoma. Bien, entonces, me gustaría leerles
un segundito. Un recorte que hace Freud para explicar estas dimensiones del síntoma, este sinsentido con el que aparece un síntoma, y es un caso clínico que él explica en una de estas conferencias. No es largo porque no explica todo el caso, sino que explica una presentación sintomática de una mujer de 30 años, ¿sí? Y dice así, lo voy a leer textual, ¿eh? Una dama que padece de las más graves manifestaciones obsesivas y que realiza una asombrosa acción obsesiva varias veces al día. Dice así, corría de una habitación a la habitación contigua, esta mujer, se paraba ahí en determinado lugar frente a la mesa, situada en medio de ella, tiraba del llamador para que acudiese su mucama, le daba algún encargo trivial o aún la despachaba sin dárselo y de nuevo corría a la habitación primera. Como podemos ver, es una presentación rarísima de un síntoma que no tiene ningún sentido, que no se entiende, ¿eh? Entonces dice Freud, no era ese, por cierto, un síntoma patológico grave, pero sí apto para despertar el apetito de saber, ¿no? El esclarecimiento vino también de la manera más impensada e inobjetable, sin contribución alguna de parte del médico. Y yo no sé cómo habría podido llegar a una conjetura sobre el sentido de esta acción obsesiva a barruntar su interpretación. Toda vez que había preguntado a la enferma, ¿por qué hace eso? ¿Qué sentido tiene eso? Ella había respondido, no lo sé. Pero un día, después de que pude vencer en ella un grueso reparo de principio, de pronto devino sabedora y contó lo que importaba para la acción obsesiva. Hacía más de 10 años se había casado con un hombre mucho, pero mucho mayor que ella, que en la noche de bodas resultó impotente. Esa noche él corrió incontables veces desde su habitación a la de ella para repetir el intento y siempre sin éxito. A la mañana dijo fastidiado, es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama cuando haga la cama. Y cogió un frasco de tinta roja que por casualidad se encontraba en la habitación y volcó su contenido sobre la sábana, pero no justamente en el sitio que habría tenido derecho a exhibir una mancha así. Al principio yo no entendí la relación que este recuerdo podía tener con la acción obsesiva en cuestión, pues solo hallaba una concordancia con el repetido correr de una habitación a la otra, y tal vez con la entrada de la mucama. Entonces mi paciente me llevó frente a la mesa de la segunda habitación y me hizo ver una gran mancha que había sobre el mantel. Declaró también que se situaba frente a la mesa de modo tal que a la muchacha no pudiera pasarle inadvertida la mancha. Ahora no quedaba nada dudoso sobre la íntima relación entre aquella escena que siguió a la noche de bodas y su actual acción obsesiva. Pero sí restaban muchas cosas por aprender. Ante todo, se aclara que la paciente se identifica con su marido. En verdad representa su papel, puesto que imita su corrida de una habitación a otra. Entonces, si nos atenemos a esa asimilación, nos vemos forzados a conceder que ella sustituye la cama y la sábana por la mesa y el mantel.
Esto podría parecer arbitrario, pero no se dirá que hemos estudiado el simbolismo onírico sin provecho. En el sueño, de igual modo, hartas veces es vista una mesa que empero ha de interpretarse como cama. Mesa y cama juntas significan matrimonio. Y entonces fácilmente una hace las veces de la otra. La prueba de que la acción obsesiva es rica en sentido ya estaría aportada. Parece ser una figuración, una repetición de aquella significativa escena. La escena de la noche de bodas, ¿no? Pero nada nos obliga a detenernos en esta apariencia si indagamos más a fondo la relación entre ambas. Con probabilidad obtendremos ilustración sobre algo que va más allá, sobre el propósito de la acción obsesiva. El núcleo de esta es evidentemente el llamado a la mucama, a quien le pone la mancha frente a los ojos, esa mancha que está en el mantel, ¿no? O sea, llama todo el tiempo a la mucama con una excusa absurda para que vea esa mancha. ¿Mm? Como por oposición a lo que dijo su marido ese día, es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama, ¿no? Él cuyo papel ella actúa, no se avergüenza entonces frente a la mucama. La mancha, consiguientemente, está en el lugar justo. Vemos pues que la mujer no se limitó a repetir la escena con su síntoma, sino que la prosiguió y al hacerlo la corrigió, la rectificó. Pero así corrigió también lo otro, lo que aquella noche fue tan penoso, la impotencia del marido. La acción obsesiva dice entonces, no, eso no es cierto, él no tuvo que avergonzarse frente a la mucama, no era impotente. ¿Sí? No sé si un poco se entendió esto que Freud relata de que aparece este síntoma que aparentemente sin sentido, una mujer va de una habitación a la otra y llama a la mucama, ¿no? Entonces, él de alguna manera va explicando cómo finalmente se descubre este sentido. ¿Cuál era el sentido? De alguna manera corregir esta impotencia del marido. ¿Mm? Figura este deseo como cumplido dentro de una acción presente, dice Freud. Elevar al marido por sobre su infortunio de entonces. ¿Mm? Bueno, luego también Freud, para acabar, explica que esta señora vive desde hace años separada de su marido y se debate, indecisa, si obtener un divorcio. Pero ni por asomo está libre de él, dice. Se ve compelida a permanecerle fiel, rehúye todo contacto mundano para no caer en tentación, disculpa y engrandece en su fantasía la persona del marido. Y aún el secreto más hondo de su enfermedad es que por medio de ella resguarda a su marido de la maledicencia. Justifica el que vivan en lugares separados y le posibilita una cómoda vida solitaria. Así el análisis de una inocente acción obsesiva lleva por el camino recto hasta el núcleo más íntimo de un caso clínico, pero al mismo tiempo nos hace entrever una pieza no desdeñable del secreto de la neurosis obsesiva. Bueno, nada, les quería leer este pequeño, recorte clínico donde Freud de alguna manera hace toda esta indagación del sentido de una acción que en principio parece un sinsentido total, ¿eh? Y de hecho, en los síntomas obsesivos, esto del sinsentido es algo como muy evidente, ¿no? Porque, muy evidente, se hace como muy notorio, porque los síntomas objetivos, obsesivos, si una cosa tienen, ¿no? En general, es esta presentación como fútil, es decir, actos o repeticiones que parecen no tener ningún sentido. Por ejemplo, que una persona
abra o compruebe la cerradura 30 veces o se lave las manos un montón de veces, ¿sí? O dude constantemente de todo, ¿eh? Son estas presentaciones sintomáticas aparentemente sin sentido. ¿Mm? Y luego hay simplemente para terminar, les quería compartir una frase que tomo de una psicoanalista que se llama Gabriela Insúa, que ella, hablando sobre todo de las intervenciones con adolescentes, pero en realidad es aplicable a todos, ella habla de algo que denomina derecho al síntoma. ¿Mm? ¿Y a qué se refiere con esto? Me gustaría compartirlo porque me parece muy importante. ¿A qué se refiere con esto del derecho al síntoma? Al síntoma entendido como una forma singular de existencia subjetiva, ¿sí? Es decir, el síntoma es una marca de singularidad, de la inscripción como sujeto que goza o que tiene una satisfacción pulsional única, ¿sí? Esta premisa, como vemos, se contrapone a la tendencia actual de patologizar y medicalizar o suprimir rápidamente los síntomas, sin escuchar lo que el síntoma quiere decir para ese sujeto, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Porque hay síntomas que tienen una presentación como muy particular, pero después hay un montón de síntomas que uno podría decir, ah, bueno, pero esto le aparecen a mucha gente. Por ejemplo, la enuresis en los niños, hacerse pis, por ejemplo. Si yo tomo esto como algo aplicable, ¿no?, a la infancia, eh, no entiendo o no capto la particularidad que tiene para ese niño. ¿Por qué se hace pis ese niño? ¿Sí? Entonces, dar lugar al síntoma implica asumir una ética que respeta la libertad subjetiva de cada quien. ¿Y eso qué significa? Un modo de goce y una manera de inscribirse en el mundo. No significa que el análisis renuncia a trabajar, a intervenir o a modificar el síntoma, porque no, con esto no quiero decir que hay que romantizar el síntoma. El síntoma produce sufrimiento, ¿sí? Pero el trabajo analítico debe darse desde la escucha, el acompañamiento y no esta idea de suprimirlo rápidamente. ¿Mm? Es decir, que implica un darse un tiempo para escucharlo, para comprenderlo y captar como hacía Freud, y fíjense cómo en este caso se los traje porque, aparte de que es una presentación muy particular de un síntoma, para que viéramos cómo Freud hace este trabajo de indagación, de detalle, de mucho detalle para entender el sentido, eh, ese sentido único que tiene para alguien. Bueno, que esto me parece que quizás es lo más importante que creo que Freud intentó conceptualizar, que es que el síntoma tiene un sentido y que ese sentido siempre, ese sentido inconsciente, siempre tiene relación a una satisfacción, tiene relación con la sexualidad. Bueno, si les parece, dejo acá y podemos dialogar un poco, eh, compartir, comentar lo que les parezca. Yo quería comentar, bueno, primero de todo, muchas gracias por la exposición, me ha encantado. Y quería rescatar justo esto último que has dicho en cuanto que no hay que romantizar el síntoma, pero que no obstante
es como una muestra de la subjetividad de un individuo dado, ¿no? Y que al final, por eso para mí creo que el psicoanálisis lo que aporta en ese sentido es qué configuración subjetiva tenemos cada uno y, Sí, y cómo eso es un proceso dinámico en nuestro día a día con la realidad y con la pulsión y cómo puede ser sintomático o no. Es decir, en un momento dado puede constituir un síntoma y puede producir pues una angustia en un momento dado de una persona, pero al mismo tiempo es la manifestación más íntima de lo que es esa persona, ¿no? Entonces, totalmente, sí. a mí es Sí, lo que realmente me parece que es lo que aporta el psicoanálisis en ese sentido, ¿no? Que sí, la desobjetivización que sí que pretende la psiquiatría clásica o convencional o el DSM, reduciéndonos a síntomas numerables y equivalentes, sí, independientemente del sujeto, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es... totalmente. Eso Es que una estás hablando, creación, ¿eh? Sí, sí, es una creación del sujeto. Eh, a mí, por ejemplo, miren, un ejemplo que me parece actual y fácil de entender, me encuentro todo el tiempo con personas que vienen, ¿no? Me explican lo que les pasa o me explican lo que les pasa a los hijos, por ejemplo. Y acto seguido de explicarme, ¿no? Le pasa esto, tiene esta dificultad o lo que sea, lo siguiente que me dicen es, ¿por qué es TEA? O ¿por qué es TDAH? ¿Sí? Fíjense que el síntoma, en vez de permitirnos preguntarnos por qué le pasa eso que le pasa, cuando solo me sirve para poner una categoría o una etiqueta, en vez de ayudarme a preguntarme, lo que hace es ya dar una respuesta. Pero que es una respuesta tramposa, porque a mí de qué me sirve que Pepito le pasa eso porque es TDAH. Hay tantas razones por las que alguien, por ejemplo, puede tener dificultades para prestar atención. Que tenga esa rúbrica no me responde por lo que le pasa a esa persona en particular, no me da pistas. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a poder acompañar? ¿No? ¿O cómo lo voy a poder escuchar? Eh, en, eh, por eso al principio les decía un poco esta diferencia, porque es realmente opuesta a a cómo se entiende desde la psiquiatría actual, no la clásica, el concepto de síntoma. Sí, Alfonso. Bueno, Y sí, lo primero, felicitarte, Lucía. Me ha gustado muchísimo el recorrido por Freud y la clase. Y bueno, enlazando con lo que estáis comentando desde la medicina, la psiquiatría y el DSM, yo veo además un problema añadido que es yo no sé cómo lo veis vosotros, pero en la experiencia mía desde la clínica, lo comentaba muchas veces, una prácticamente, en la psiquiatría en concreto, una prácticamente nula formación en mínimos conceptos de psicoanálisis a nivel de los psiquiatras residentes, jóvenes en formación. Eso es lo que, en términos generales, por lo menos yo veo, quitando algunas excepciones. Entonces, el traer el tema hoy desde el síntoma del psicoanálisis es importante porque no es que estemos desechando la fenomenología que la psiquiatría puede ver o describir el DSM. Eso es mm, evidente que hay descripciones que nosotros vemos. Pero yo en la experiencia mía me encuentro que si desechamos lo inconsciente, la cierta elemento de comprensión, como bien has explicado hoy, del síntoma, digamos, desde un punto de vista psicoanalítico, aun entendiendo que eso no es incompatible ni lo que la neurociencia puede ofrecer, ni lo que la biología, Freud nunca lo descartó, hay una series complementarias de factores, pero se está excluyendo uno de ellos, que es el inconsciente y lo psicoanalítico. Nos encontramos con personas que cuando llegan inicialmente a ese médico o a ese psiquiatra, como bien has dicho en el ejemplo, se le pone inmediatamente un código no de diagnóstico, un código de barras que lleva unos protocolos
donde en esos protocolos precisamente una de las cosas que se excluye es la escucha psicoanalítica. Entonces, ¿qué sucede? Como me ha pasado a mí recién con hace ya un periodo de 6 meses, llegarte una paciente con es lo que nosotros llamaríamos una estructura de tipo claramente histérico, que ha pasado por diversos tratamientos, que han estado investigando con diversas pruebas de imagen, que ha recibido distintos tipos de tratamientos y que lo que sucede es que llega al encuentro con el analista en un momento tardío, con un diagnóstico de depresión, trastorno límite, pero que en el fondo es una estructura de una característica que en un primer encuentro con un analista y habiendo podido tener también, ¿por qué no?, un apoyo en un momento farmacológico, hubiera podido tener otro recorrido y otro derrotero comparando con otras personas, a lo mejor un adolescente que puedan 17, 18 años y hay un recorrido de mejor. Entonces, yo lo que quería preguntar, bueno, preguntar, vamos, compartir con vosotros, es un problema básico del DSM. O sea, el DSM empieza a generar, y yo creo que ahí hay una política también, un daño al psicoanálisis cuando comienzan a desaparecer términos como neurosis, como Mm. histeria, es decir, términos que pertenecen al campo psicoanalítico, al punto que se han desechado, al punto que hoy me encuentro con esta paciente desarrollar una crisis de conversión pura, ¿no? Llegar a la clínica de alguna manera, hacerle incluso pruebas neurológicas, desecharse una crisis epiléptica, comunicarme yo con el psiquiatra de guardia y decirle, mira, estamos probablemente encontrándonos ante una situación, no necesito siquiera de histeria, de conversión. Ellos utilizan la palabra trastorno, pero es una estructura y desconocer absolutamente nada de eso y producirse una deriva que al final pudimos conseguir que no fuese así, a un servicio de neurología. O sea, yo para mí es un retroceso de la época que tú estás mencionando, de la época donde Freud introduce precisamente toda esa manera de entender el síntoma. Por tanto, era nada, compartirlo con Mm. vosotros, felicitarte por ello y lo único, bueno, pues lo que estamos haciendo aquí, ver cómo podemos, como psicoanálisis en extensión, poder ir llegando a distintos estamentos, a distintas estructuras, como estamos haciendo de discurso, para que nuestra voz de alguna manera pudiera ser oída pues en el beneficio de estas personas que tienen ese sufrimiento y donde, como muy bien has explicado, y donde Freud, con este ejemplo tan brillante y tan claro, nos muestra que esto no es que nosotros estemos haciendo una filosofía, inventándonoslo, es que es ciertamente real. Y yo me atrevo a decir, ahora que lo hablan tanto como pseudociencia, y que es también una manera científica, aun de una otra forma, de entender el sufrimiento humano. Y muchas gracias, Lucía, por la intervención. Sí, ¿Puedo? Clau. ¿Hola? Sí, claro. Bueno, en principio voy a tomar esto último que decía Alfonso. Yo creo que el DSM hasta se alejó de la propia psiquiatría clásica, que era de la cual Freud se sirvió tanto. Es decir, la Mm. psiquiatría clásica es otra cosa. El DSM va muy de la mano con estos tiempos y con, bueno, todo lo que conlleva eso. Pero yo me quedé con otra cosa que me parece que estuvo a lo largo de todo el desarrollo de Lucía, que me encantó, que tiene que ver con el paso del sinsentido al sentido inconsciente, y yo Sí. daría una vuelta más, ¿no? Que tiene que ver con el recorrido del análisis hasta el final, para al final volver a encontrarse con el sinsentido, ¿no? Es como el análisis arranca con un síntoma, como vos decías, en este caso, esta repetición, este ritual obsesivo que hacía esta mujer, este, en el caso de no tiene sentido, por ejemplo, que alguien le tenga fobia a una mosca, que le tenga fobia, qué sé yo, a una paloma, ¿no? O Sí. sea, cosas que no A tienen subirse mucho al metro. sentido. O tampoco tiene mucho sentido algunos dolores o parálisis o cuestiones corporales que no tienen ningún asidero orgánico, Sí. ¿no? O sea, partimos de ese sinsentido para hacer todo un trabajo en el análisis a partir de la lectura del síntoma,
para encontrar algún sentido inconsciente, algún sentido edípico, ¿no? Ahí digamos un sentido neurótico de ese síntoma, para que en otro tiempo, hasta se vuelva a recuperar algo del sinsentido. Es decir, como si Eso, hubiésemos estado funcionando como con un señuelo, ¿no? Es como buscando respuestas para al final entender que no hay respuesta, ¿no? Que no se puede decir sobre referís la muerte. a esta dimensión, Claudia, que va más allá del sentido, ¿no? Claro, o sea que hay, ¿qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene la sexualidad? ¿No? Es decir, hay un sinsentido estructural, ¿no? Que es a partir de eso que después gira todo el resto, estamos todo el tiempo girando en torno a eso, y los síntomas están ahí, digamos, haciendo algo con eso también, que vos lo explicabas tan bien con respecto al proceso formador de síntomas, pero me parece que es muy interesante esta cuestión del sentido y el sinsentido, porque si no, corremos el riesgo de quedarnos con que vamos a encontrar un sentido. El sentido, ¿no? El hombre en busca del sentido. Pero en el psicoanálisis, a lo que se arriba al final es justamente un sinsentido. Y lo que cada uno puede hacer con ese sinsentido de la vida, ¿no? Uno dice, qué injusto es esto. Y bueno, sí, qué sé yo. Pero bueno, como cada sujeto se para frente a ese real, como mencionabas hoy, Lucía, ¿no? Cuando hablabas Sí. Y por de- eso la gente, es decir, todos, nos cuesta soltar los síntomas, porque claro, como son un sustituto de satisfacción pulsional, eh, es como se dice siempre, ¿no? O sea, para dejar algo tengo que tener un sustituto más o menos, ¿no? Que haga las veces, si no, ¿para qué voy a alargar algo? Que en cuando parte decías que funcionamiento. el síntoma era la sexualidad de los neuróticos, era la práctica, eso me parece que está buenísimo porque ayuda a pensarlo. Mm. Mm. Sí, hay que encontrar, o sea, no se larga un placer, eh, porque esta es la parte que también descubrió Freud, que también puede parecer muy polémico, como algo que me hace sufrir me reporta un beneficio también, ¿no? Y en esto vemos que las personas no estamos tan dispuestas a dejar nuestros síntomas tan fácilmente. Esa solución de compromiso que se Mm. establece, como decías, entre el inconsciente y la represión, tiene un costo para el sujeto. Imagínense esta pobre mujer de Freud moviéndose de una habitación a otra de la casa, con la Ay, campanilla, agotador, este, agotador. agotador, y uno lo ve eso en la clínica. Los rituales obsesivos son terribles. Bueno, ni hablar de algunos síntomas histéricos, este, Sí, totalmente inhabilitantes, y la totalmente. fobia es otro tanto. Yo cuando lo leí primero pensé, ay, bueno, quizás parece como muy anticuado o muy raro, y después empecé a recordar relatos de pacientes actuales con síntomas obsesivos y realmente tranquilamente podría pasar en la actualidad. No es nada Sí. anticuado, Lucía. Es No, que no, yo no, también no, he no, tenido. no. Por eso Es fresquísimo. se los Fresquísimo el quise leer caso. tal cual de Bueno, su, sí, sí, Lo el anticuado caso de era tu libro. la mucama, la mancha de sí, sangre en la cama. Sí, Eso, sí, eso lo es de la no cierto. es mancha de tan sangre. común. Pero Pero bueno, la Claro. estructura estaba, la estructura obsesiva pensé estaba ahí. que es lindo que a veces también podamos hacer alguna lectura de los casos que él presentaba, porque aparte que los escribe de un modo, a mí me parece increíble su modo de Novelesco presentar. casi. Sí, sí. En algún momento seguramente en este seminario trabajaremos los grandes historiales clínicos. Este, Me parece que lo amerita el espacio.
Yo quería comentar también, perdón, es que no sé, no encuentro el icono de la mano, Ah, entonces, bueno, pues adelante, adelante. no, bueno, rescatando también lo que estaba comentando ahora Claudia sobre el sinsentido, que me parece muy interesante porque durante la exposición sí que vi algo cuando explicabas, Lucía, que no todo es metáfora en el síntoma. Mm, Me parece como también que es algo que enlaza con ese sentido en cuanto a que no todo es discursivo y no hay un significado último que se pueda encontrar, ¿no? Entonces, sí, hay algo que, bueno, que es lo que tú misma indicas que Lacan definiría en cierta manera como lo real. Hay algo de lo intraducible, de lo biológico, de lo pulsional que no entra en el lenguaje y sí, entonces hay que estar siempre abiertos a la posibilidad de que no existe la interpretación final por parte del analista y que el análisis no consiste en encontrar esa participación, esa interpretación final, ¿no? Sino que si totalmente, recuerdo sí. también en algún momento el hecho de decir que muchas veces cuando se pueden forjar esas fijaciones que puede tener en un momento dado una persona, suceden a edades que en su momento Freud pensó que igual era por tema de represión, la amnesia infantil no se recordaba por la propia represión, pero sí que se puede decir que es más bien fruto de una inmadurez biológica neuronal que impide forjar esos recuerdos y que entonces hay algo que nunca se va a aprehender porque no existe realmente esa conciencia de ello, no sé si me estoy explicando, pero que entonces Sí. es totalmente intraducible en lo lingüístico y que por tanto al final hay que estar abiertos a ese sentido y a ese juego constante, fluido que sería el juego de los significantes también, ¿no? De ir interpretando. Sí. Ahí Alfredo, Sobre eso, cuando, Alfredo, perdón. Sí, bueno, como quieras. era resumir, ¿no? El tema de lo no metafórico, o sea, de lo no únicamente metafórico y no simplemente discursivo, que a veces también se ha querido ver el psicoanálisis como algo puramente discursivo, también muy en consonancia con la escuela posmoderna de todo relato, ¿no? Y todo es performativo y no es exactamente así, ¿no? No, no, totalmente. De hecho, esto es lo que Freud se da cuenta y lo dice. Él lo dice, que se encontraba con que la interpretación por sí sola no cancelaba los síntomas. Y en esto es que la honestidad de Freud pocos la tienen, ¿eh? De que él mismo iba diciendo algo y cuando se daba cuenta que no era así, también lo decía y eso le permitía seguir pensando. Y aquí es donde está esta parte que decías, Alfredo, de lo que no es eh, discursivo o del orden de la representación y que tiene que ver con lo sexual, con lo libidinal, que es lo que Lacan llamó lo real, y por eso él proponía una clínica que no puede apuntar solo al significante, no puede apuntar solo, porque si no estaríamos como en una cosa eterna, ¿no? De discurso que siempre una cosa nos remite a la otra y a la otra y nunca tendría fin, ¿no? Entonces el tema está que si en la intervención del analista, aparte del sentido, no se toca algo de la manera que tenemos de satisfacción pulsional, no hay modificación sintomática en el sujeto. No hay un cambio de posición, porque también se puede cancelar un síntoma, pero es simplemente porque se desplaza a otro. Esto lo vemos Claro, mucho también. Sí, o por Un, efecto un, de la sugestión. ceder, claro. un síntoma puede ceder, pero es en realidad que se desplazó a otro. Por ejemplo, una fobia al metro que después se desplaza a otro elemento. Y entonces podemos decir que en realidad el síntoma no se canceló, se desplazó. Yo creo que justamente ese punto que deja Freud ahí abierto, ¿no? Que lo dice y lo deja abierto, es lo que después retoma Lacan, cuando habla de que el lenguaje, o sea, que el sujeto, que la estructura del sujeto es imaginario, esto que hablamos hoy, la fantasía, ¿no? Todo lo que pasa por la imagen, que el otro día le habló de esto, lo simbólico, que tiene que ver con lo discursivo, la palabra, el significante, y lo real, los tres anudados. Mm. Tienen que estar los tres anudados. La estructura neurótica es los tres anudados. Entonces, lo que él viene a decir es que el lenguaje
no alcanza para decirlo todo, para decir todo lo real. Si uno tuviera que explicarle a alguien de qué se trata el amor, los poetas se han cansado de escribir poemas de amor y los cineastas se han cansado de hacer películas de amor y las canciones de amor. ¿Y alguien podría decir qué es el amor como verdad absoluta? O sea, ahí siempre hay algo del orden de lo real, del orden de, lo voy a decir así, no sé si es exactamente así, pero de la experiencia que es intransmisible. Uno se lo puede Ujú. imaginar o puede hablar mucho de eso, pero hay algo real que es imposible. Y me parece que ese es el punto que vos recién decías, Lucía, cuando vos lo hablaste de esto. Yo lo noté en algún momento porque vos lo hacías referencia a esta cuestión de que no todo el discurso, digamos, hay algo que escapa a lo discursivo y que, bueno, ahí hay algo Yo, que, no sé Bueno, si de tiene que ver hecho, tanto con lo biológico, pero tiene que ver con eso que no entra por el sí, discurso lingüístico. de hecho, ahora que decías eso, Claudia, pensaba que en realidad, en este caso, cuando Freud hablaba de la interpretación en el sentido de poder hacer eh, esta tarea como de traducción del sentido del síntoma a partir Mm, de lo que va asociando el paciente, podemos pensar que, dicho así, no explica todo lo que implica la interpretación como intervención del analista, porque justamente la interpretación, sobre todo si eh, tanto desde Freud y Lacan lo trabajó mucho eso, la interpretación de alguna manera toca algo de la verdad, de la satisfacción pulsional que hay en juego en el síntoma y en la posición del sujeto, y por eso permite que haya un cambio real en la posición subjetiva, que es cuando toca algo de esa modalidad de satisfacción, que es sufriente, pero que es una modalidad de satisfacción pulsional. Y eso es lo complicado de los síntomas. Por eso no alcanza únicamente con el sentido. Pero lo del sentido, la parte de entender que el síntoma tiene un sentido inconsciente es fundamental también. No es sí, desdeñar. también pensaba en esto de la interpretación que traes ahora, porque parece que también ahí se presta para un avance más, que es que en esa época Freud hacía, me acordé del caso Juanito, ¿no? La interpretación freudiana era medio como explicativa, ¿no? Era como, bueno, a vos te pasa esto porque esto otro y porque, ¿no? Tu mamá quiere mimos y aparece el caballo. Era como una explicación. Ahora, cuando después Lacan habla de la interpretación entre la cita y el enigma, abre otro universo con eso, porque Sí, eh, un gesto puede ser una interpretación. Un acto puede ser una interpretación en el sí. sentido, digo, un acto en lo real, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, agarrarle la mano a un paciente que está angustiado. A veces hay algo de eso que puede operar, uno nunca sabe qué cosa dice o qué cosa hace el analista que vaya a operar como interpretación. Lo lee a posteriori Lo, por sus efectos, lo pero más, lo más importante, yo creo, es la espontaneidad en un momento dado del analista. Es decir, yo creo que ahí surge también, es un inconsciente con otro inconsciente. Entonces, lo que pasaba, lo que algunos consideraban con la interpretación era como un inconsciente en circuito cerrado, donde lo que tú decías, Claudio, o sea, esto es entonces el papá, tal. Pero la realidad es que la interpretación es un punto que prácticamente produce un afecto muy grande, y en ese momento hay prácticamente una coincidencia donde es el propio analizante el que dice, sería lo ideal, lo que está en la interpretación, no tanto cuánto recargar el analista la interpretación, porque entonces intelectualizas el análisis. Ahí ha llegado personas de otros análisis donde está Claro. como muy intelectualizado, hay demasiada palabra, demasiado significante. "Ah, esto era por esto, entonces yo ya sé que", pero no se trata de eso. O sea, el cambio
se produce en el insight, en el momento en que hay un afecto que se conmueve. Y entonces hay algo parecido a cierta revelación, ¿no? Que aparece y que genera un cambio en la posición subjetiva. Pero yo creo que lo que precisamente Freud descubre al final, en Más allá del principio del placer, es que aquellas interpretaciones que hacía pues no cobraban precisamente esa validez porque eran de algunos casos. Es lo que pasa en la clínica que tenemos hoy, que no puede funcionar una interpretación demasiado. Y eso es lo que Lacan, yo creo, aporta. Es a veces un silencio, un gesto, a veces en el frente a frente una mirada, una intervención que posteriormente se puede elaborar y trabajar, pero que hace que algo se mueve, ¿no? Y ahí abre el campo, ¿no? No es solamente la palabra, es también algo que mueve, modifica y que sobre todo está a punto de salir de la boca del analizante y en ese momento, en esa coincidencia, en cuando lo dice claro, es él mismo en ese momento el que hace como una visión, ¿no? De lo que hasta ahora tenía escondido. Ahí hay un Yo lo veo movimiento así. inverso, incluso lo que veníamos charlando recién, que decíamos cuando la cosa la, la situación viene por el lado del sinsentido del síntoma, que se hace un trabajo de encontrar algún sentido inconsciente. También pasa la inversa, de que a veces hay pacientes que vienen con sentidos coagulados. Mm. Es Bien, decir, que hay como casi una especie de certeza, ¿no? De que, sí, sí, bueno, por ejemplo, yo no me puedo concentrar en la escuela porque soy TDA, sí, Ujú. ¿no? O sea, ahí hay una cosa coagulada, ese es el sí, sí. sentido, le han dado un sentido, se aferra a ese sentido, y entonces la intervención o la interpretación, en ese caso, lo que apunta es a conmover ese sentido, a romperlo un poco, a abrirlo, a que puedan aparecer otras cosas. Entonces, por eso me parece que era muy interesante todo Sí. lo que Lucía pudo ubicar respecto del sentido y el sinsentido. Y que puede venir incluso del propio análisis, o sea, el paciente, ¿no? Que llega y dice, no, yo ya sé, porque entonces es que mi padre decía que y tal. Entonces hay un relato intelectualizado donde, sin decir soy un TDAH, parece como que está ya el relato coagulado, cerrado. Entonces lo que también hay el análisis es saber un nuevo relato, o sea, algo, ¿no? Que no estaba y que puede en ese momento advenir como nuevo, porque si no, claro, lo que decimos, se coagula, se cierra y ya no hay apertura del inconsciente. Ahora, también hay una cosa que a mí por lo menos me pasa que eh, muchas personas vienen con esta idea, ¿no? De, bueno, tengo problemas de relación porque soy TEA, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero cuando uno hace preguntas y lo invita a la persona a asociar y no da por sentado nada y muestra, ¿no? Con las preguntas que uno cree que eso tiene un sentido, porque al final preguntarle a alguien, bueno, pero ¿por qué crees que te pasa esto? Es de alguna manera hacerle una invitación o una invitación y a la vez decirle, mira, yo es que tengo la creencia de que esto te pasa por algo. Y en general, creo que eso es algo contagioso Mm, y que las personas aceptan como esa creencia y esa apuesta. Porque cuando mm, uno hace la propuesta, lo ve muchas veces. A las siguientes sesiones la persona dice, me quedé pensando en no sé qué, o dijiste algo la semana pasada y yo a veces pienso, yo no sé si dije eso, pero bueno, algo le movilizó, otra en un sueño, sí, y realmente, y ahí es cuando empieza a operar este dispositivo que inventó Freud por la creencia en el inconsciente, es decir, que las cosas no me pasan porque sí, mm, y que tienen mm, valor y tienen un sentido, ¿no? mm. Sí, que no es un neurotransmisor que se ha alterado, funciona mal y eso está produciendo el efecto. Y otra cuestión que se pone en juego. Sí, porque más en general el problema de esto de que sea un neurotransmisor y tal, que es un discurso que las personas enseguida se dan cuenta que no les sirve. Que no Claro, les sirve porque si fuera no tan funciona. sencillo, con la medicación dejarían de sufrir,
Claro. o con el diagnóstico del TDAH dejarían de sufrir. Y como nos Claro. encontramos que el malestar sigue, eso es algo que la gente en general bastante rápidamente se da cuenta que tiene como patas cortas, ¿no? Yo estoy optimista ahora con la cuestión porque efectivamente lo que dice Lucía está no funciona, o sea, el sistema no funciona, o sea, se le carga a la gente con los fármacos, con modelos y no funciona. Entonces vienen a vernos y descubren que hay otra cuestión. Entonces esto sí empieza ¿no? a funcionar, o sea, creo que estamos en un momento, o sea, no funciona, Es falla, no importante va. eso que decís, Alfonso, porque uno se pregunta qué lugar para el psicoanálisis, ¿no? Claro, Hoy y en el futuro. sí, sí, Pero yo creo que también soy medio optimista, porque entre estamos tanto optimistas. funcionamiento robotizado, voy a decirlo así, entre tanto funcionamiento robotizado, incluso en las consultas psiquiátricas en donde dicen, me desconcentro, tal cosa, y acá está la pastillita, es Sí, robotizado. La gente va a necesitar ir a hablar con alguien, porque está en sí, nuestra estructura. Sí. exacto. Necesitamos hablar de lo que... Por eso las histéricas le decían a Freud, no me duerma, déjeme hablar. Entonces me Exacto, parece que hay algo de eso que va a hacer que el exacto. psicoanálisis siempre tenga un lugar. No sé si para las mayorías, solo para aquellos que tengan ganas de hablar. Exacto. El chat GPT ya forma parte de las... yo estaba esperando a ver cuánto tiempo tardaba en escucharlo y es asombroso la frecuencia con la que estoy escuchando cosas como, por ejemplo, una pareja se pelea y entonces una agarra una captura de pantalla de lo que el otro le mandó por WhatsApp y la pasa por el chat GPT. Lo digo en serio, ¿eh? Yo me quedé. Espectacular, sí, sí, sí. Y le pide que haga un análisis de personalidad en función de esa captura de pantalla de la conversación que tuvieron. Y entonces el chat GPT hace como una especie de análisis, ¿no? Pero Eh, fíjate qué interesante, Lucía, es un análisis de personalidad. Nunca va a Sí, poder sí, decir nada del sujeto porque el claro, chat GPT no sabe metaforizar al modo exacto, como se metaforiza al nivel inconsciente. Entonces, exactamente, nunca va a poder la inteligencia artificial suplir la función de un analista, que con su exacto, silencio hace hablar al otro, no da respuesta, hace hablar al otro y el paciente en ese hablar arma un discurso en donde se le juega el deseo, el goce, los significantes a los cuales se representan, el saber inconsciente, o sea, todo mm, esto está ahí rotando en los discursos y eso, el chat GPT te dice, no no entiendo puedo. la respuesta, repítala por favor, o la Claro, pregunta. No, bueno, no entiendo la ojalá pregunta. tuviera la honestidad de responder eso, porque en general responde, aunque sí, eso te iba a decir. No es responde, Freud. ¿eh? Ojo, ese es el peligro. Siempre Sí, busca, siempre encuentra respuestas. responde Sí, mal. no tiene la honestidad Claro, que tenía Freud, de decir me exacto. equivoqué. A mí me Bueno, pero pasó que reconoce no tener inconsciente, el ChatGPT, por lo menos, reconoce no tener no, inconsciente. yo lo probé y le pedí que me buscara una fuente bibliográfica yo sabía la respuesta, Sí. se equivocó, le Sí, dije, te Ah, equivocaste, entonces me pide perdón. Sí, disculpas, tienes razón, está mal, y me la vuelve a decir mal. sí, sí, sí. Sí, Pero no reconoce el asume, error no cuando asume que no lo pone sabe. contra la espada de la pared. claro. No asume que no sabe. No, primero responde como Sabe, sabiendo. sabe todo. Sabe todo. Bueno, son las 9. Eh, un aplauso para Lucía, qué hermosa Oh, clase y que nos hizo charlar muchísimo. no, Qué Les gracias bueno, dejo a la como ustedes. sí, invitación para muy dentro de bueno. 15 días, que vamos a hablar casos clínicos, no se va a Sí, grabar, así que esperemos que estén, así discutimos, charlamos, intercambiamos, pensamos el síntoma, sí. cómo se presenta en la clínica. El Así que bueno, 25 de noviembre.
Y si quieren leer ¿Sí? algo, inhibición, síntoma y angustia, y algunos se habla de la angustia y de la inhibición, vayan directamente al síntoma. Así que bueno, besos para todos. Bueno, Sí. Un Muchas abrazo, muchas gracias. besos. gracias. Estupendo, interesantísimo. Que vaya Gracias, bien. Mariby. Muchas Enhorabuena, gracias. Lucía. Muchas gracias. Un abrazo a Gracias. Un todos. Hasta la abrazo. próxima. Gracias Hasta la por próxima. participar.